Muy buenas noches, con ustedes la emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Afianzan Cuba y la India colaboración en energías renovables. Celebra nuestro país Día Mundial de Protección de la Capa de Ozono con importantes resultados. Inaugura Nicolás Maduro Escuela Nacional Hugo Chávez en el inicio del curso académico en Venezuela. Confirma misión de expertos de la ONU el uso de armas en Siria sin determinar autoría. El ministro de Energías Nuevas y Renovables de la India reafirmó hoy en la capital cubana el interés de su gobierno en estrechar la cooperación con la isla en el uso de energía solar, eólica y biomasa. La visita al parque fotovoltaico que se construye en el recinto ferial de Expo Cuba fue la primera actividad del ministro indio en suelo cubano. A su llegada fue recibido por el titular de Energía y Minas de la isla, ingeniero Alfredo López, quien explicó al visitante que el parque producirá 1.500 megawatt-hora y forma parte de un programa que se ejecuta de modo experimental en el presente año y que abarca varias provincias del país. Podemos hacer mucho en esta área. En la energía solar. En la energía eólica y en la biomasa. Durante esta visita, ambas partes centrarán la atención en las posibilidades de cooperación. Lo que le estamos ofreciendo al gobierno de Cuba es entrenar a su personal en nuestros centros. Also, we can take up some project as a demonstration project. También podríamos tomar algún proyecto como demostración. Wind or solar, en cualquiera de estos temas, ya podría ser eólico o solar. Y eso lo decidirían ustedes. La India posee amplia experiencia en el tema de la energía renovable. Ocupa el 5º lugar mundial en el uso de la energía eólica y es fuerte además en la energía solar y en el uso de la biomasa. Nuria Cepero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Con resultados destacados en la implementación del protocolo de Montreal, Cuba celebró el Día Mundial para la Protección de la Capa de Ozono. La representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Bárbara Pechet Monteiro, dijo que el éxito del protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono resultó posible gracias a que fue un esfuerzo global el que frenó el daño a ese escudo protector del planeta. El doctor Nelson Espinosa, director de la Oficina Técnica de Ozono, manifestó que el país mantiene como prioridad aquellas acciones que tiendan a eliminar el uso de equipos y tecnologías con sustancias agotadoras de la capa de ozono. En la celebración, la viceministra Belsitma, máster en Ciencias América Santos, enumeró resultados destacados de Cuba en la implementación del protocolo de Montreal, como por ejemplo la eliminación de sustancias dañinas en la refrigeración, climatización y en la agricultura. La Oficina Técnica de Ozono reconoció a 11 periodistas y medios de comunicación por contribuir a la educación ambiental de los cubanos en lo relativo a la protección de la capa de ozono. Una celebración por el éxito en el mundo y en Cuba de la implementación del protocolo de Montreal, acto al que asistieron quienes en el 2066, ya adultos, disfrutarán de una capa de ozono totalmente saludable para la salud humana y para todos los ecosistemas de la Tierra. Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, inauguró este lunes la Escuela Básica Nacional Comandante Supremo Hugo Chávez Frías. La referida institución está ubicada en el sector La Limonera del estado de Miranda. En el actual periodo académico, el gobierno bolivariano entregará 2 millones de computadoras portátiles al sistema educativo. También se dotarán a las escuelas de ejemplares de la Constitución bolivariana. Y apenas a 6 semanas en que Gobierno de Calle anunciamos la creación
del Movimiento Nacional para Niños, Niñas y Jóvenes, César Rengifo, aquí está creado. Gobierno de calle, Maduro cumple, la patria cumple. Se cumple todo lo que nos comprometemos, todo, todo, todo. No queda nada por fuera. Vamos a afinar el apoyo de la familia venezolana para el inicio de clase. Afinar todo, cada vez tenemos que afinar más. Con el método de Chávez. Nosotros tenemos que trabajar el método de Chávez, que es estar, miren, pendiente de todo y hacer hasta más allá de lo imposible por ayudar al pueblo, por proteger al pueblo. Tras el periodo vacacional, en Venezuela se incorporaron este lunes a las aulas más de 8 millones de estudiantes. Adán Morel, Redacción Internacional. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, presentó este lunes el informe de la Comisión de Expertos que confirma el uso de armas químicas contra civiles en Siria sin determinar quién las empleó. Ki-moon llamó a poner fin a la lucha armada en Siria y hacer todo lo posible para que las partes entren en conversaciones. Nos complacemos por el acuerdo logrado entre Rusia y Estados Unidos en un marco para eliminar las armas químicas de Siria. Exhorté esta mañana al Consejo de Seguridad para que actúe urgentemente para garantizar la aplicación y el cumplimiento con esta normativa. El ataque químico en la periferia de Damasco desató acusaciones contra el gobierno sirio por parte de Estados Unidos, Reino Unido y Francia, sin presentar prueba alguna. Por el contrario, Rusia y medios de prensa occidentales presentaron evidencias que apuntaban a la culpabilidad de grupos opositores armados para intentar evitar su derrota y justificar una intervención externa. No obstante, el impasse obtenido tras las conversaciones ruso-estadounidenses vuelven ahora a incrementarse peligrosamente los riesgos de una aventura militar occidental en esa nación mesooriental. Orlando Lancís, Redacción Internacional. Una corte federal de Estados Unidos ordenó al Departamento de Estado entregar materiales sobre el pago a periodistas que actuaron en perjuicio de los 5 luchadores cubanos contra el terrorismo. Este es el resultado de una demanda legal del Fondo de la Asociación para la Justicia Civil, el cual exigió los documentos sobre los pagos secretos de la Casa Blanca a reporteros de esa ciudad durante el juicio contra los 5 héroes. El pasado 5 de junio, los abogados del mencionado fondo interpusieron la demanda legal contra el Departamento de Estado, que rehusó reproducir los materiales solicitados. La reclamación se basó en el Acta de Libertad de Información. Carl Messineo, director legal del fondo, señaló que es evidente que el gobierno estadounidense manipuló la opinión pública para lograr sus fines políticos. Ellos no tienen derecho de esconder su mala conducta, advirtió el abogado. Buenas noches. El cubano Liván López consiguió un excelente resultado al adjudicarse la medalla de plata en el día inaugural de los Campeonatos Mundiales de Lucha que se celebran en Budapest, Hungría. Liván se dio en la disputa de la corona ante el armenio David Safarian 1-3 después de haber terminado en empate a 2 y a 0 los dos tiempos reglamentarios. En el camino de la disputa del título, el experimentado luchador de 31 años, bronce olímpico en Londres y también bronceado en el Mundial de Estambul 2011, dejó en el camino 4-0 en su primera presentación al vietnamita Tuan An. Luego dominó 3-1 al japonés Takahiro Inoue y en octavos de final al coreano Jin Yo-kan. En cuartos venció 3-0 al canadiense de origen cubano Islam García y 3-1 en la semifinal al mongol Mandanaran Gasori. Mañana competirán por nuestro país Alejandro Valdés de los 60 kilogramos y Reinier Salas en 84. Y el gran maestro Leinier Domínguez, luego de participar en el Campeonato de Clubes de España, se dirige hacia París, Francia, donde el próximo sábado comenzará la sexta y última fase del Gran Prix Mundial de Ajedrez. Leinier, número 13 del mundo, intentará en París mejorar el 10º lugar que ocupa en el Gran Prix después de intervenir en 3 de las 5 etapas disputadas. Domínguez, de 2.757 puntos elo, debutó en la primera fase en Londres, luego estuvo en la segunda, celebrada en Tashkent, y en la cuarta, que se jugó en Salónica, donde logró el primer lugar. En total ha celebrado 33 partidas con balance de 7 triunfos, igual cantidad de derrotas y 19 empates. De los rivales que enfrentará en París, con 9 de ellos ya ha jugado en las fases anteriores. Así cerramos el segmento deportivo. Manténgase junto a nosotros en la emisión estelar. Buenas noches. Gracias, Evian. Nosotros ahora continuamos con otras informaciones del ámbito nacional. A 40 años de la primera visita del comandante en jefe Fidel Castro Ruz a la República Popular de Vietnam,
Un integrante de aquella delegación cubana recuerda la presencia del líder histórico de la revolución en ese país del sudeste asiático. Ante fotografías de la visita de Fidel a Vietnam hace 40 años, Héctor Rodríguez Llompart evoca detalles de aquel viaje en que acompañó al comandante en jefe al territorio atacado por las tropas norteamericanas. Fidel se sentía eufórico en Vietnam del Sur. Se sentía contento de hablar con los combatientes vietnamitas. Se sentía realmente satisfecho. Recuerda Llompart que Fidel insistió una y otra vez en viajar al sur del país asiático para conocer la zona y dialogar con los combatientes vietnamitas. De conocerse el viaje, podía esto provocar una reacción por parte de los yanquis y hacer una provocación de cualquier tipo. Además, íbamos a pasar por caminos potencialmente minados, inclusive algún accidente en un país que estaba en pleno pie de guerra podía suceder. Nada de eso, como decía el comandante en jefe, insistió en el viaje. Al final, inclusive, recuerdo que los dirigentes vietnamitas apelaron a la situación climatológica. Nada convenció a Fidel. Al final, Pham Van Dong, el primer ministro vietnamita, que todo el tiempo lo pasó junto a él, le dijo: Fidel, yo te acompañaré. Fidel, en su más reciente artículo titulado Recuerdos imborrables, narra la ayuda cubana a 3 niños vietnamitas heridos, un momento de amor y sensibilidad por Vietnam. Fidel paró la caravana con su extraordinaria sensibilidad, hizo que los médicos cubanos atendieran y se quedaran atendiendo a los niños vietnamitas. Después nos enteramos que salvaron la vida de esos niños. Eso fue lo que más me impresionó a mí de dicho viaje. A 40 años de aquella visita de Fidel, vive el recuerdo y perdura la amistad entre Cuba y Vietnam, 2 pueblos que con dignidad han enfrentado y vencido al imperialismo norteamericano. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas noches. Como les muestro en estas imágenes animadas del satélite meteorológico, sobre Cuba abundantes áreas de nublados con numerosos chubascos y tormentas eléctricas en gran parte del país, lluvias que han llegado a ser fuertes en algunas localidades, sobre todo del occidente y centro, y también el extremo más oriental en la provincia de Guantánamo, en Palenque y Yateras, que se reportó caída de granizo entre las 2:30 de la tarde de hoy y las 3 de la tarde sobre esa zona del territorio. Y por otro lado, Ingrid se encuentra sobre territorio mexicano y ahora es una simple depresión tropical, va a continuar degradándose. Por otro lado, Humberto, que continúa como una tormenta tropical sobre aguas abiertas del Atlántico y solo es de interés para la navegación. Para mañana sobre Cuba va a continuar la influencia anticiclónica en superficie, pero la presencia de una vaguada superior mantendrá alta la probabilidad de lluvias, sobre todo en las provincias del occidente y centro. Por tanto, tendremos un amanecer con predominio de nublados en las provincias occidentales, con valores mínimos de temperatura entre los 23 y 24 grados. Por la tarde, numerosos chubascos con tormentas eléctricas que se extenderán hasta el anochecer y máximas que oscilarán entre los 30 y hasta 32 grados. Los vientos en todo el país soplarán del sudeste hasta 25 kilómetros por hora en horas de la tarde. Para la parte central también predominarán las áreas de nublados, con valores mínimos de temperatura de 22, 23 grados. Por la tarde, numerosos chubascos con tormentas eléctricas y máximas que oscilarán de 32 grados Celsius aproximadamente. Para la parte oriental, un amanecer soleado y los valores mínimos de temperatura estarán entre los 23, 24 grados. Por la tarde, solo se esperan aisladas lluvias en esta parte del territorio, con máximas que oscilarán entre los 33 y 34 grados. Para los próximos 3 días continuarán ocurriendo algunos chubascos, sobre todo en horas de la tarde, en las provincias occidentales y centrales fundamentalmente, ya disminuyendo a partir del viernes. En cuanto a las temperaturas, con muy poco cambio, máximas que oscilarán entre los 31 y hasta 34 grados. En resumen, para mañana, calor y algunos chubascos por la tarde, más numerosos en el occidente y centro, en zonas del interior y sur, más aislados para la parte oriental. Hasta aquí el tiempo. Les deseo a todos una noche muy feliz y hasta mañana. Continuamos con el tiempo y es que el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel dejaron hasta ahora más de 30 muertos en México. Según expertos o reportes del gobierno azteca, las intensas lluvias provocaron deslaves, inundaciones y el colapso de viviendas. Se informó que el estado de Guerrero es el más afectado, con 15 muertos, y se reportan fallecidos en Puebla, Hidalgo y Oaxaca. En todo el país permanecen evacuadas más de 8,000 personas. Se estima que en 1 millón de habitantes fueron afectados por los fenómenos meteorológicos
meteorológicos. La Cruz Roja Mexicana pidió ayuda y donaciones de alimentos para los damnificados. Esta es la primera vez que México es golpeado por un huracán y una tormenta tropical de manera simultánea. Desde Washington se reportó un tiroteo en la base naval Navy Yard, dejando al menos 13 personas fallecidas y numerosos heridos. Medios locales informaron que el hecho ocurrió en el astillero de la Marina y que uno de los presuntos agresores murió durante la masacre. El atacante se nombraba Aarón Alexis, de 34 años, quien inició sus labores en el lugar recientemente como contratista civil. Varias televisoras reportan que más de una persona abrió fuego esta mañana en una oficina del astillero donde se trabaja con documentos de información clasificada. Un comunicado confirmó que el tiroteo ocurrió dentro de las instalaciones del cuartel general del Comando Naval de Sistemas Marítimos de Estados Unidos. La instalación cuenta con 3.000 empleados y es el mayor de los 5 comandos donde se construyen barcos, submarinos y sistemas de combate de la flota estadounidense. Se sospecha que la masacre de este lunes sea un ataque terrorista, por lo que la Casa Blanca reforzó las medidas de seguridad. Este lunes inició con jornadas de protestas en varios países de América y Europa. Con más detalles, la periodista Anisley Torres, hoy en Acontecer Económico. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Momento de repasar lo más reciente del panorama económico en el mundo. Por estos días de septiembre, los medios de comunicación, tan pendientes como la vida misma de aniversarios y celebraciones, recuerdan el colapso del banco estadounidense de inversiones Lehman Brothers, hecho que señalan muchos como el desenlace de la actual crisis económico-financiera. A 5 años del inicio de la recesión norteamericana, que luego se extendería por el mundo y dejara mayores secuelas en Europa, el presidente Barack Obama instó hoy a los republicanos a no provocar una nueva crisis económica y calificó de irresponsable la negativa de la oposición a negociar un presupuesto y el techo de la deuda. Después de Lehman Brothers, han sido numerosas las entidades bancarias declaradas en bancarrota y otras muchas que han tenido que ser rescatadas por los gobiernos a costa del bienestar del ciudadano común. 5 años después, las economías siguen contrayéndose, las deudas abultándose y la gente indignándose. Grecia, por ejemplo, inició la semana con una paralización en el sector educativo, público y privado. Los profesores protestan contra el plan gubernamental de eliminar decenas de miles de puestos de trabajo en la administración pública por la presión de los acreedores internacionales. Está previsto que las manifestaciones se extiendan por 5 días consecutivos. La prensa local informa que el 90% del personal laboral de las escuelas públicas han apoyado el paro, al que se han sumado otros sectores de la pequeña empresa. En nuestro continente sigue tensa la situación en Colombia. A la huelga iniciada en el sector agrario ya se incorporaron los trabajadores de la aviación, quienes reclaman mejores salarios y condiciones laborales. El gobierno de Juan Manuel Santos ha fijado para mañana un encuentro con los directivos de la aerolínea Avianca para tratar de darle una pronta salida a la crisis que hasta el momento ha provocado que decenas de vuelos nacionales hayan sido suspendidos y que en algunos casos los pasajeros hayan tenido que ser dirigidos a otras empresas. Concluye así Acontecer Económico. Hasta un próximo encuentro. Del ámbito internacional, comenzamos ahora con las informaciones nacionales. La secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, Teresa Amareyes Boué, asistió en el municipio guantanamero de Caimanera a la asamblea previa al 9º Congreso de esta organización. Las delegadas a la Asamblea Municipal de la FMC en Caimanera evaluaron críticamente la labor de las cerca de 4.400 federadas del territorio. Entre otros logros muestran una afiliación de casi el 96%, son más las mujeres dirigentes y constituyen la mayor parte de los profesionales y técnicos de nivel medio en el territorio. Invocando el ejemplo imperecedero de Vilma, opinaron que es preciso erradicar las improvisaciones y formalismos. Señalaron la necesidad de potenciar el papel del FMC en la educación de mujeres y hombres, en especial de las madres, con un peso decisivo en la crianza de los hijos. También se refirieron al adiestramiento de las muchachas de nuevo ingreso para que ayuden a hacer más viva a la organización y adaptarla a la actualidad. Acerca de las indisciplinas sociales, la secretaria general de la FMC, Teresa Amareyes Boué, subrayó que no es posible combatirlas si no se influye en niños y jóvenes. La también miembro del Comité Central del Partido y del Consejo de Estado aseguró que el proceso previo al 9º Congreso marcha según lo previsto y que las reuniones municipales concluirán en diciembre venidero. Anunció que en noviembre comenzarán por Granma las provinciales. La de Guantánamo está prevista para el 23 de ese mes. Las delegadas a la Asamblea Municipal de la FMC en Caimanera hicieron pública una carta donde exigen a Obama la liberación de los héroes antiterroristas cubanos. Desde Guantánamo, Sin Castillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Buenas noches, bienvenido a este segmento de Actualidad Cultural. Chile recuerda al cantautor Víctor Jara a 40 años de su asesinato después del golpe de Estado que instauró la dictadura de Augusto Pinochet. Los homenajes al autor de temas como Te recuerdo Amanda, El cigarrito o El manifiesto se centraron este domingo con un recorrido hasta el cementerio metropolitano en Santiago de Chile, donde fue encontrado su cuerpo. En ese lugar se inauguró la construcción de un memorial en homenaje a Jara, quien también fuera un exitoso director de teatro. Y hoy fue sepultado en La Habana el guionista y director de cine cubano Daniel Díaz Torres. Este lunes falleció el destacado cineasta cubano Daniel Díaz Torres, autor, entre otros filmes, de los largometrajes Jíbaro en 1984, Otra mujer en 1986, Hacerse el sueco en el año 2000, Lisanka en el 2009 y más recientemente la película de Ana, estrenada el pasado año. Gracias a todas estas obras, obtuvo relevantes premios en festivales internacionales de cine. Daniel Díaz Torres también destacó como documentalista, con títulos inolvidables como Libertad para Luis Corbalán en 1975 y Vaquero de Montaña en 1982. Realizó igualmente casi un centenar de ediciones del noticiero ICAIC latinoamericano entre los años 1977 y 1981. Alfonso Roque, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y 6 autores cubanos resultaron ganadores hoy del Premio Anual de la Crítica Científico-Técnica que convoca el Instituto Cubano del Libro. Por la calidad de sus títulos, publicados por editoriales cubanas en 2012, recibirán este reconocimiento en octubre próximo Zuleika Romay, Oscar Zanetti, Jorge Luis Sagué, Jesús Fuentes, José Manuel Mateo y Carlos Venegas. Y hace 57 años tuvo lugar en el Estadio Universitario la función de desagravio del Ballet Nacional de Cuba, luego de que a la compañía le fuera suspendida la subvención del gobierno presidido por Fulgencio Batista. Los lazos que desde entonces se tejieron entre la FEU y el Ballet Nacional de Cuba se recordaron hoy en un encuentro al que asistieron miembros de la organización juvenil y bailarines y trabajadores del Ballet Nacional de Cuba. Miguel Cabrera, historiador de la compañía, aseguró que una de las razones de supervivencia del ballet fue el apoyo incondicional de la FEU y resaltó la carga emotiva que entraña la relación entre ambas instituciones. Así terminamos este segmento de Actualidad Cultural. Buenas noches y hasta un próximo encuentro. El Hospital Materno Ana Betancourt de Camagüey es hoy una de las instituciones donde más nacimientos ocurren en Cuba. Su servicio de neonatología cuenta ahora con mejores condiciones. Este es el Hospital Materno Ana Betancourt, una puerta por donde entran a la vida anualmente no menos de 6.000 camagüeyanos. Si esa llegada al mundo tiene en la mayoría de los casos un decurso feliz, se debe en gran parte a la positiva labor del servicio de neonatología de la institución, el cual deviene imprescindible para que la misma reporte en los últimos tiempos una tasa de mortalidad infantil verdaderamente baja. Ya en los últimos 7 años hemos logrado estar siempre por debajo del propósito, que es menos de 3. 3 por cada 1.000 nacidos vivos es una tasa respetable, no hay ningún país que tenga menos de 3. Nosotros en los últimos 7 años llevamos ya por debajo de 3 y en este año estamos en 2.6. Tal resultado está ahora en condiciones de mejorar debido a la reparación capital de que fueron objeto hace poco las 4 salas pertenecientes al servicio de neonatología de la maternidad camagüeyana. El servicio realmente estaba deteriorado desde un punto de vista de filtraciones y problemas estructurales que teníamos, que pues, realmente hacía falta una inversión como esta. Las labores comenzaron en febrero y concluyeron a fines de julio como parte de la rehabilitación integral que recibe actualmente este centro hospitalario inaugurado en 1941. Tuvieron un benéfico impacto en los locales de terapia intensiva, cuidados progresivos 1 y 2 y el llamado piel a piel, en los que confluyó el esfuerzo de varias empresas e instituciones de la provincia. No, la restauración es una parte muy buena para trabajar aquí en el servicio,
pero no solo eso es lo que, no solo con eso logramos la calidad del servicio aquí en la neonatología, también el deseo de trabajar, este sentido humanista, la responsabilidad. El servicio de neonatología del Hospital Materno Ana Betancourt data de las décadas de los 80 del siglo anterior. Su colectivo de más de 60 trabajadores atiende a los infantes enfermos, prematuros o con bajo peso al nacer y hace del talento y el humanismo la mixtura idónea para que la vida siga encontrando en este lugar una puerta feliz. Oreste Casanova, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y fueron titulares en la emisión estelar el interés de Cuba y la India en fortalecer la colaboración en energías renovables. La celebración en nuestro país del Día Mundial de Protección de la Capa de Ozono. La apertura de la Escuela Nacional Hugo Chávez en el inicio del curso en Venezuela. Y la confirmación por expertos de la ONU del uso de armas químicas en Siria sin determinar autoría. Finaliza así la emisión estelar. Antonio Nápoles y Áñez Becerra, deseamos pasen todos una excelente noche. Gracias por la atención y muy buenas noches. Wow.